¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Continuando con la programación de Radio Divergentes, estamos con el programa Tu Astrología con la conducción de Víctor Landolfi. Estamos saliendo por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés escucharnos desde la aplicación del Play Store como Radio Divergentes, retransmitiendo por la 99.9 FM de Capilla del Monte y también en redes. Estamos en Facebook como Divergentes y también en X como R Divergentes. Una hora plena astrología con su conductor, que está aquí con todos nosotros para arrancar el programa del día de la fecha. Ahí está Víctor con todos nosotros y también está Paula por el momento enganchada. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo anda Víctor? ¿Cómo andás, Gaby? ¿Cómo estás vos? ¿Todo Gracias. bien? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien. ¿Cómo te trata el calor hoy? Bueno, bien, acá andamos, bien. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes para seguir aprendiendo, ¿no? Un poco de astrología, así que te dejo abierta ahí el canal para que hoy puedas desarrollar algún tema que nos pueda servir para el día de mañana. Sí, buenísimo. Bueno. A ver, antes que nada, vamos a saludar. Hoy no vamos a tener la luz, no va a poder participar. Va a estar seguro la semana que viene. Pero bueno, a ver, Paula, ¿me estás escuchando? Paula Mazzitelli. Acá estoy. Muy buenas tardes para los dos y para los oyentes de la radio. Un gusto, saludos. Bueno, ¿cómo estás, Paula? Bien. ¿Cómo andás, Paula? ¿Estás bien? Bueno, bien, buenísimo. A ver, ¿te acordás que la otra vez estábamos hablando que nos había quedado un poco ahí como medio picando el tema bueno, primero lo que siempre decimos, ¿no? Que en astrología lo más importante siempre es la interpretación, es entender que hay un camino de potencialidades y que también hay una armonía en la astrología, una armonía que rara vez viene dada, digamos, ¿no? Porque, y un poco esto, ¿te acordás que, Paula, con vos lo hablábamos cuando estábamos hablando de las tensiones internas, ¿no? Que vos me comentabas el tema de la luna en Virgo, el sol en aire, el Libra. ¿Te acordás que hablábamos un poco de todas esas tensiones? Sí, me acuerdo. Bueno, bien. Entonces, un poco cuando hablamos del camino a la virtud que nos presenta la astrología, con este mapa de potencialidades, ¿no? Porque ¿qué es un mapa de potencialidades? A ver, aquellos que alguna vez hayan hecho una carta astral o hayan visto ese círculo que aparece, ¿no? Que tenemos por afuera, tenemos como todos los signos. Adentro tenemos como unas líneas diagonales que corresponden a las casas. Después tenemos todas unas rayas que se cruzan, que son los aspectos, y dentro de ese círculo hay como símbolos ubicados en distintos lugares, que esos son los planetas. Y no solo los planetas, también hay muchos puntos matemáticos, ¿no? Como por ejemplo son el nodo norte, y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Otro es la que vamos a hablar, es la parte de la fortuna, que vamos a hablar hoy de eso. También está Lilith, que es otro elemento muy importante, que es la luna negra, que eso después en algún momento vamos a dedicarle uno o más programas a ese tema, que es muy importante porque, bueno, nosotros venimos hablando bastante de la luna en estos últimos programas, que en verdad, ¿y por qué la luna nos llama tanto la atención? O sea, ¿o por qué es tan importante la luna, no?
En verdad todo es igual de importante, ¿no? Pero en verdad cuando hablamos de la astrología como el camino a la virtud, el camino de potencialidades a realizar, en verdad todo lo que nosotros encontramos en nuestra carta son cosas a desarrollar, son desafíos en la vida. Y quizás la única excepción sea la luna, porque la luna, como ya lo venimos hablando en varios programas, es aquello que traemos, ¿no? Aquello que traemos, digamos, como podríamos llamarlo, plan de evacuación, digamos, como si fuera, ¿vieron cuando entran a un lugar y ven plan de evacuación? O sea, es como ciertos programas que ya tenemos, que ya trajimos, y que siempre van a estar presentes en los momentos en los que necesitemos utilizar. Por eso la luna es tan fuerte en los primeros años de nuestra vida, y después, ya de grande, y a medida que vamos avanzando en nuestro desarrollo personal, y desde la astrología, viéndolo ya como este camino de desarrollo de la virtud, la luna ya debería encontrar su lugar positivo en este sistema, y que sea una contribución y no un estorbo. ¿Por qué? Porque la luna es una energía muy fuerte. ¿Te acuerdas, Pablo, que lo hablábamos con vos de todo esto de tu caso, que vos hablabas de la luna en Virgo, que hablábamos de la obsesión, ¿no? De a veces esas cosas de la meticulosidad, ¿te acordás, no? Sí. Yo no sé si la tengo muy trabajadita porque sigo bastante obsesionada con el orden y la limpieza y demás, pero bueno, por lo menos ya tengo el mecanismo, o sea, ya sé que parte de esa base y trato de suavizarlo, digamos. Claro, es que en verdad no se trata de superar ni de trascender nada, digamos, justamente es lo que tenemos, y es lo único que tenemos. Yo no tengo que hacer ningún trabajo de mi luna. Sí tengo que hacer un trabajo por mi sol, sí tengo que hacer un trabajo para ver, bueno, tengo el planeta Saturno en la casa 3. Bueno, eso implica que yo tengo que hacer un trabajo en la vida que podré tener relativo éxito o no, pero yo para expresar mi luna no tengo que hacer ningún trabajo. El trabajo que tengo que hacer es que esa luna sea un engranaje más, ¿no? En un sistema que funcione bien, ¿no? O sea, por eso hablamos un poco de esto del camino de la virtud, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando nos encontramos con... pero lo que pasa es que también no hay que ver elemento por elemento, ¿no? Que también eso lo comentábamos el otro día, que muchas veces, y eso es muy común en la astrología, decir, yo tengo, che, mira, ¿qué significa tal cosa? ¿Qué significa tal signo? ¿Qué significa tal casa? ¿Qué significa tal ascendente? ¿O qué significa tal luna? Y eso a veces lo que hace es no permitirnos ver la astrología como un sistema, porque justamente recién decíamos, ¿no? La luna y todo, ¿no? Tiene que ser integrada a un sistema. ¿Y cuál es ese sistema? Ese sistema es eso que decíamos antes, ¿no? Ese círculo en el cual está ese mandala, que es la carta astral, ¿no? Que tiene esa forma, digamos, de mandala, ¿no? El que no conoce un mandala es como un círculo con un montón de chirimbolos, ¿no? Complejísimo, ¿no? Y tiene que ser un elemento más en ese sistema. O sea, una misma luna, o sea, puede haber 2 o 3 personas, o la cantidad de personas sea, que tengan una misma luna, supongamos la luna en Virgo, estamos hablando, pero esa luna se va a tener que integrar de manera distinta en cada persona. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas va a tener una configuración astral distinta, ¿sí? Entonces, cuando estamos pensando en todo esto y decimos, bueno, a ver, la astrología como este camino de evolución, de la virtud, de armonía o de búsqueda de la armonía, ¿no? Y acá viene un tema importante, porque ¿se acuerdan que nosotros estábamos hablando un poco de la incompatibilidad de los elementos, ¿no? Que esto está presente
yo diría en el 99% de las cartas astrales, en algunas más que en otras, ¿no? ¿Y qué significa la incompatibilidad de elementos? Significa que un elemento, un elemento de la carta de nuestra carta, como puede ser la luna, que esté en un elemento de tierra, por ejemplo, y otro que esté en un elemento de fuego o de aire, bueno, eso ya nos genera una incompatibilidad interna, una tensión, algo que de alguna manera no es armónico, pero sí es la búsqueda de la armonía. Por eso nosotros, la astrología es la búsqueda de la armonía, ¿no? Esto me hace acordar un poco a lo que es el signo de Libra, ¿no? Que está representado por las balanzas, ¿no? Entonces, siempre está esta confusión, ¿no? Como que Libra significa el equilibrio, la frialdad mental como para juzgar, pero en verdad es la búsqueda de eso. La armonía, la justicia, ¿no? Es la búsqueda de eso, ¿no? ¿Estás de acuerdo vos? ¿Qué es la búsqueda de eso? Puede ser, yo igual ya lo tengo bastante naturalizado, digamos. ¿En qué sentido? A ver. Y especialmente en el sentido de la justicia, es como que las injusticias me hacen mal, ¿no? Como que ahí tengo el punto de... Y que todo sea como equilibrado, ¿no? Como muy la balanza de Libra, dar, recibir. Claro. Por eso todo en astrología tiene que ser así, tiene que ser visto como la búsqueda de, o sea, entonces el mandala astrológico es una búsqueda de la armonía, porque nosotros nos vamos a empezar a analizar esa carta astral nuestra y vamos a encontrar que hay un montón de tensiones y incompatibilidades. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Entonces mi vida no es viable desde el punto de vista astrológico. ¿Cómo puede ser? Yo no puede ser que tenga esto en un elemento de la luna en un elemento de agua, el ascendente en un elemento de fuego, el sol en otro. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Ahí lo que hay que pensar es que el trabajo que tenemos que hacer es buscar esa armonía, ¿no? Es la búsqueda de la armonía. Es como que de alguna manera tenemos que poner todos en práctica esta cuestión libriana, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Es la búsqueda, ¿no? O sea, que uno tenga esa energía no significa que uno ya la tenga. O sea, uno está llamado a desarrollar esa energía. Uh-huh. Pero la buena noticia de todo esto es que la misma carta, ¿no? Este mapa de nosotros, esta foto nuestra, nos marca un poco el camino por dónde ir. O sea, no es que tenemos que... O sea, que la astrología nos va a decir, bueno, mira, tenés esto, arreglate. O sea, hay muchos factores que nos van a marcar cuál es el camino que tenemos que seguir para, no solamente para poder lograr la armonía en todas estas cosas, sino también para que nuestra vida sea un camino, el camino de la virtud, como debería ser, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos, ¿se acuerdan que hablábamos del ascendente, ¿no? Creo que vos, Paula, me habías preguntado, ¿no? ¿Qué rol cumplía el ascendente, ¿no? Me explicaste, sí, que el ascendente es como empezamos las cosas, ¿no? Claro, es como empezamos las cosas, pero también esa es una función muy importante del ascendente. Y otra cosa que tiene el ascendente y que tiene que ver un poco con lo que quiero hablar después, es también cómo es nuestra experiencia cotidiana, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que pensar en un ascendente es de qué elemento es, ¿no? Porque uno puede decir, es un ascendente en tal signo, y cada signo tiene sus particularidades, ¿no? Pero en principio lo más interesante o lo que nos va a dar una primera ubicación es saber en qué elemento está este ascendente. Porque, o sea, si es un elemento de fuego, sí, si es un elemento de fuego, ¿qué significa? Y bueno, que como vos decías,
¿Cómo voy a iniciar las cosas? Y mirá, la vida de alguna manera me va a poner me va a empujar, yo después lo puedo hacer o no, a que las cosas las tenga que hacer de una manera medio a las piñas, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, mira, es así, dale, vamos. Pero pará, ¿cómo? Vamos. Y después vemos, ¿sí? Esa idea del fuego. El fuego tiene que ver con esa cuestión de la iniciativa, del ser valiente y mandarse, ¿no? Aries, claro, ¿no? Estamos hablando de Aries, bueno, Leo, ¿no? El rey del zodíaco, Sagitario, ¿no? El Sagitario representado por el planeta Júpiter, ¿no? De los viajes, de la expansión, ¿no? O sea, si es entonces nuestra vida va a ser eso, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber, después podemos ver de qué signo en particular es, que obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero ya de por sí, un ascendente en fuego es una persona que está llamada o que tiene que entender este mensaje, tiene que entender que las cosas nunca se van a presentar, bueno, mira, sentate, vamos a sentarnos a hablar durante 20 días, te voy a explicar y después vos tomaste un mes para pensar y después arrancamos. No, eso no es así. Y si nosotros nos manejamos así, ahí van a aparecer las tensiones. Ahí van a aparecer las tensiones y ahí va, por ahí un poco vamos a empezar a sentir esa falta de armonía, ¿no? Porque de alguna manera nosotros no estamos siendo coherentes con eso. Entonces, ¿qué pasa? Claro, uno puede tener otros elementos, como hablábamos el otro día, una luna en un signo que es contrario al fuego, como puede ser el agua, como puede ser la tierra, que de alguna manera me genera una tensión, pero ahí está el paso que yo tengo que dar, ¿no? Por eso hablamos de esta cuestión de la virtud, ¿no? ¿Quién es la persona virtuosa? Bueno, es la persona virtuosa que identifica esos miedos, podemos decir miedos, dudas, esto no es para mí, yo no soy esto, porque, como decíamos, si yo tengo una luna que es contraria, en un elemento que no es compatible para nada con este ascendente, yo siempre voy a sentir o miedo o duda, o voy a sentir que yo no soy eso, porque recordemos que la luna es esa cosa que ya traemos, es lo único que no tenemos que desarrollar. Entonces yo por ahí con esa cuestión de creer que yo no soy eso, yo no soy para eso, me empiezo a quedar, y ahí es cuando se empieza a producir cierto desequilibrio, ¿no? Entre todos los elementos de la carta, ¿no? Ya no es un mandala en el cual todos los elementos juegan un mismo rol, sino que ya hay algunos que están empezando a tener más preponderancia que esto, porque a la hora de tomar una decisión, yo me inclino hacia un lado y no hacia el otro. No estoy diciendo, me estoy identificando más con la luna, diciendo, no, esto no es para mí, yo no soy para eso, yo no siento eso, nunca fue así, lo que sea, ¿no? Estas cosas son cosas que yo les he escuchado muchas veces y siempre, o entonces el desafío de la astrología, de la consulta astrológica, es de alguna manera que la persona vea estas tensiones, que no es que es una locura lo que está viviendo, sino que es normal, de alguna manera es normal, y que a partir o gracias a poder saltar digamos, de ese lado hacia otro, digamos, ¿no? Bueno, ahí va a haber un salto evolutivo también. Y que justamente es lo que la carta está diciendo, que es lo que nosotros estamos llamados a hacer. O sea, muy probablemente si nosotros nos animamos poco a poco, con amor, con paciencia, con sabiduría, a empezar a trascender esos miedos, esas tensiones, que en verdad como repito, son fruto de las incompatibilidades de elementos, ¿no? Nosotros vamos a dar también un salto cualitativo muy importante en lo que respecta a nuestra sabiduría de vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poco de lo que es el ascendente, ¿no? Bueno, decíamos ascendente fuego, si fuera un ascendente en agua, probablemente esa va a ser una vida, una experiencia, la cual las cosas van a ser más relajadas, ¿no? Ya mismo la imagen del agua es ya de por sí lo dice, ¿no? Es algo como que quizás las circunstancias nos van a dar más tiempo para pensar, para evaluar, también lo que nos puede pasar es que a veces nos perdamos, ¿no? Quizás no existan muchas opciones, pero nosotros las inventemos como para diluir un poco y un poco estar ahí. Bueno, entonces ahí también el tema es, está bien, uno tiene que avanzar
de esta manera, pero avanzar, no es quedarse ahí, ¿no? Pero de este modo, obviamente, si una persona que tiene un ascendente en agua procede de la manera, como decíamos recién, como aquella que tiene un ascendente en fuego, no va a resultar, o sea, no va a resultar, la persona no se va a sentir bien, seguramente los resultados no van a ser los ideales, ¿no? Entonces es bueno saber eso y decir, bueno, saber, digamos, ¿cómo me tengo que manejar yo para que las cosas me vayan bien? Para que yo pueda realmente sentir que estoy en el camino de la virtud. Bueno, empezando a ver estas cosas, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un ascendente en aire, un ascendente en aire, ¿el aire qué es? El aire es la mente, ¿no? Cuando hablamos de aire hablamos de signo de Géminis, hablamos del signo de Libra, hablamos del signo de Acuario. O sea, es como que es muy, digamos, ahí lo que es muy mental, ¿no? Es decir, al momento de tomar una decisión, de iniciar algo, o mismo las circunstancias de la vida, de alguna manera me van a llevar a que yo ponga en práctica esto, pero que también, de nuevo, ¿no? Que las ideas no se vuelvan ideas en sí mismos, sino que sean ideas o toda una actividad mental para avanzar en una dirección, ¿no? Pero es importante sí darle cabida a eso, ¿no? Por eso ahí viene un poco las compatibilidades, ¿no? Porque si pensamos en lo que era el fuego y lo que es el aire, que es una muy buena compatibilidad. Fíjense qué bien que le viene al fuego, que es yo voy y sin pensar, sin evaluar nada, qué bien que le viene esta cuestión de decir, no, pará, che, fíjate, esto y esto, ¿no? Con el aire, que el aire son las ideas, el aire también es la velocidad, o sea, es acoplarse a la velocidad del fuego con ideas, ¿no? Entonces, por eso por eso es que hay mucha compatibilidad entre, o sea, no solamente dentro de nosotros mismos, teniendo, por ejemplo, un ascendente en fuego, por ejemplo, y una luna en aire, ahí vamos a sentir cierta fluidez, cierta facilidad, ¿no? Y por último está el elemento tierra, ¿no? Que estamos hablando ahí del signo de Tauro, el signo de Virgo y el signo de Capricornio, ¿no? Que esos son los 3 signos de tierra, ¿no? Que en algún punto la tierra que nos va a decir, bueno, mirá, antes de ¿cómo iniciar algo? Bueno, lo tengo que iniciar, antes de iniciar tengo que pensarlo, tengo que planificarlo, tengo que sentirme seguro de dónde estoy parado, ¿no? Porque si no, no es que me va a salir mal, pero no voy a, por lo menos, no voy a dar lo mejor de mí, ¿no? Y después la vida misma, ¿cómo se me va a presentar la vida? ¿Cómo es la vida que se me viene a mí? Bueno, siempre va a ser algo así, ¿no? Va a ser algo, bueno, las cosas se van a manifestar, seguramente muy raras veces ocurra algo que yo tenga que tomar una decisión drástica en el momento, como sí puede ocurrir en un ascendente en fuego. Son cosas que van a estar, y a veces lo que puede ocurrir es que cosas que están y con esa densidad y bueno, hay que tomar una decisión, hay que hacer algo. Bueno, en un momento se corta, pero bueno, esas cosas también pueden ocurrir mucho lo que es un ascendente en tierra, ¿no? Entonces, ahora que estamos hablando del ascendente, también está bueno pensar un poquito en otro elemento, digamos, de nuestra carta, que no es un elemento, en verdad, es un punto en la carta, ¿no? Es un cálculo que se hace que se llama la parte de la fortuna. No sé si ustedes alguna vez lo escucharon nombrar esto, la parte de la fortuna. ¿Llegaron? ¿Están ahí? Hola. Paula, Gaby. No, ahí voy yo. Dale. Yo no. Tengo igual una pregunta y una vez que cierres esta parte podemos ir a un temita musical. Qué importante el entendimiento, la virtud que vos decís, es poder equilibrar tu signo con tu ascendente. Me preguntan acá. Claro. Sí, no, está muy bien la pregunta porque yo creo que esa es la clave de lo que es que un poco lo hablábamos la última vez cuando
cuando comentábamos lo de Paula, que tenía la luna en tierra, el ascendente en fuego, pero justamente el camino de la virtud, ¿no? Es poder no solamente expresar, que eso lo vamos a ir desarrollando en los próximos programas, obviamente, ¿no? Desarrollar nuestras potencialidades, nuestros planetas que tenemos en distintas casas, que se habla de potencialidades que primero las tenemos que conocer para después desarrollarlas, ¿no? Eso es una parte importante, pero la otra parte importante, que es igual o más importante todavía, es poder decir, a ver, cada vez que yo, por ejemplo, si yo tengo un ascendente en fuego y una luna supongamos, en agua o en tierra, bueno, ahí tenemos un gran desafío, porque es como una soga que le estamos tirando para los dos lados, ¿no? Pero esto no es un error de la naturaleza, es justamente un desafío que tenemos en la vida, y que si ese desafío lo tenemos, es porque si nosotros podemos de alguna manera integrar esas tensiones, la vida nos va a retribuir, y nos va a retribuir con muchas cosas, pero principalmente con sabiduría, ¿sí? Es decir, esas tensiones, de alguna manera, que uno podría pensar que son cuestiones, depende de las creencias de cada uno, ¿no? Que puede ser que cosas que vengan de vidas pasadas o de lo que sea, ¿no? Pero esas tensiones, o sea, poder resolver también esas tensiones internas, también nos va a ayudar mucho a resolver las tensiones externas, porque nosotros todo el tiempo nos estamos relacionando con personas con las cuales podemos llegar a tener exactamente las mismas tensiones que tenemos dentro nuestro. Por ejemplo, como en este caso, yo tengo el ascendente en aire, el ascendente que todo el tiempo perdón, el ascendente en fuego, como estábamos hablando, todo el tiempo estoy como de una manera, dale, mandate, dale, tirate, vamos, y la luna en tierra o la luna en agua, que dice, no, pará, quiero ver, no. Bueno, eso de alguna manera, que nos ocurre a nosotros dentro mismo, seguro que nos está pasando todo el tiempo afuera. Esa obra de teatro, de alguna manera, porque si podemos pensar la carta astral como actores que están jugando un rol y que cada uno tira para su lado. Bueno, estoy seguro que también eso lo vamos a ver afuera. Entonces, y qué sabia que es la vida en este sentido, ¿no? Porque de alguna manera nos está siempre empujando a decir, es por acá, este es el desafío, este es tu camino, ¿no? O sea, la vida es, al menos desde este punto de vista astrológico, es una oportunidad para poder superar, pero no por superar ciertos obstáculos. El objetivo final no es la superación de ningún obstáculo, de ninguna grieta, digamos, como puede ser esto que estamos hablando, sino de ser más sabios, ¿no? Y cuando somos más sabios tenemos más éxito en todo sentido, material, lo que sea, tenemos más paz con nosotros mismos, tenemos mejores relaciones, ¿no? Porque si nosotros no podemos encarar una tensión interna, como puede ser esta que estábamos hablando, bueno, muy difícilmente vamos a poder manejar bien una situación como esta a nivel externo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos puede haber pasado que yo tiendo a ser muy retraído y otras personas son como que nos llevan a ir para adelante, entonces esa misma tensión que nosotros tenemos dentro la vamos a vivir afuera. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay el camino de la virtud, lo que nos pone a lo que nos lleva a la astrología, es a ser más sabio y hacer también un sacrificio, ¿no? Pero es un sacrificio que también es una aventura, y es saber que las cosas están dadas, y que si nosotros vamos tomando todos los elementos que tenemos en nuestra carta, ahí vamos a tener las herramientas que tenemos que usar, el camino para poder trascender y superar estas tensiones, ¿no? Víctor, acá me vuelven a repreguntar también, ¿qué pasa con las personas que concuerdan
el signo con el ascendente, fuego, fuego, aire, aire, etcétera. ¿Cómo aprendemos ahí? ¿Cómo surge ese equilibrio? Bueno, claro, no, bueno, en ese caso, esos casos son los casos un poco, cuando uno, por ejemplo, tiene el ascendente, el signo, el sol y el ascendente en el mismo signo, esos son en verdad, son casos en los cuales estas tensiones por ahí no están tan marcadas. Sí pueden estar marcadas porque hay que ver también en dónde están ubicadas los otros elementos, como por ejemplo la luna, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tengo sol y ascendente en Aries, pongámosle, y tengo la luna en Virgo, como decíamos en el caso de Paula, y bueno, de alguna manera ahí ya vamos a tener una incompatibilidad. No la vamos a tener tanto en el sentido de lo que es es decir, nuestra experiencia cotidiana y nuestra forma de desarrollarnos o de expresarnos en el mundo va a coincidir, pero ojo, porque puede haber otros elementos, otros componentes de la carta que tienen otros elementos que de alguna manera me tienen para otro lado. Si yo tomo este ejemplo, ¿no? Tengo ascendente y sol en Aries y una luna en Virgo, en algún momento o sea, esa luna en tierra de alguna manera va a tirar para el otro lado, del otro lado de acuerdo, del cual tira el ascendente y el sol. Y si supongamos que se diera el caso en el cual yo tengo todo con armonía, ¿no? Supongamos yo tengo el sol en Aries, el ascendente en Leo, que es otro signo de fuego, supongamos que una luna la tengo en un signo de aire o de fuego también. Vamos a suponer que se diera ese caso en el cual está todo bien. Bueno, en ese caso, claramente nosotros no vamos a tener esas tensiones y esa provocación que sí nos generan estas tensiones a raíz de las incompatibilidades de elementos. Pero ¿cuál es el problema ahí? ¿No? Porque uno dice, bueno, hay toda armonía, pero ¿qué va a pasar? Y que quizás sea una situación más complicada que la otra, porque hay los estímulos al cambio, a la reacción, me los tengo que de alguna manera generar yo mismo, ¿no? Porque de alguna manera la vida no me va a estar provocando, no va a estar pinchando todo el tiempo con estas tensiones para que yo reaccione. Obviamente, si yo ante esas, cuando la vida me pincha, yo no reacciono, estamos en la misma. Pero en la otra situación en la cual yo tengo todo en armonía, de alguna manera voy a ser una persona que por ahí me va a costar, digamos, más allá del elemento que sea, me va a costar de alguna manera, de alguna manera evolucionar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo mismo voy a tener que dar cuenta en algún momento, che, yo estoy todo bien, pero esto así no va más, yo tengo que de alguna manera encarar las cosas de otra manera. Ahora, para esto por ahí pueden pasar años. Ahora, en el otro caso, quizás no pasa tanto tiempo, porque yo vivo en un clima de tensiones gracias a la incompatibilidad de elementos, que eso es un motor para el cambio. O sea, nada es bueno y malo, ¿no? Yo creo que si uno tuviera que elegir entre tener crisis y no tener crisis, a mí me parece que lo mejor es tener crisis, no tener tensiones o tener contradicciones, no entender muchas veces qué nos pasa, porque eso de alguna manera, de acuerdo a cómo nosotros lo tomemos, puede realmente ser un motor de cambio y evolución muy importante. Igualmente yo creo que desde ya, ¿no? Yo he visto muchas cartas y obviamente que he visto cartas que son con muchísimas tensiones, todo para un lado, para el otro, que eso muchas veces se ve en las cartas cuando en el centro de las cartas hay unas líneas que se llaman aspectos y hay algunas que depende con qué software se hagan, son de colores rojos o de otros colores. Cuando uno ve que hay muchos de esos cruces, cada vez que uno ve como una línea roja, digamos, entre un punto y otro, significa que hay como una tensión entre los distintos elementos. Entonces, cuando uno ve mucho de eso, significa que ahí hay mucha tensión. Pero ahí va a haber mucho conflicto, mucho diálogo interno, mucha tensión, pero también va a haber cada uno de esos pequeños dramas o grandes dramas, van a ser grandes oportunidades para crecer. Siempre va a depender de nosotros. Y va a depender de nosotros a partir de la información que nosotros manejemos, y o sea, de la información, como por ejemplo puede venir de la astrología y de la voluntad que tengamos, ¿no? Porque lo que
después en otro momento vamos a hablar es de la fuerza de voluntad, ¿no? Esto es una gran herramienta y que todos los conflictos de alguna manera nos apuntan a que desarrollemos y fortalezcamos esa voluntad, ¿no? Impresionante. Dale. Bueno, creo que quedó más que contestada la pregunta. ¿Querés ir a un cortecito musical? Y ya también después la dejamos Dale. a Paula que pueda charlar un ratito con vos también, alguna pregunta que se dio así con los Ahí vamos a hablar oyentes con- también, así que vamos y volvemos, Dale. ¿te parece? Y continuamos aquí compartiendo el programa de Tu Astrología con Víctor Landolfi para la última parte que nos queda del programa. Ahí la convocamos a Paula, ahí si tiene también ahí para que pueda desarrollar. Así que les dejo ahí la última parte del programa, hermanos. Bueno, no se escucha, no lo escucho a Víctor, no sé si... Víctor, tenés desactivado el micrófono. Ahí está. Perfecto. Todo ¿Qué- tuyo, ¿Qué va a seguir yo? ¿De qué hablo? Por Dios, bueno. No, yo quería preguntarte un Nodo Norte que me quedó ahí, hablamos de, como que nos dejaste con muchas ganas de saber de qué se trata. Algo de la fortuna, habías dicho, no sé si tiene que ver relación. Bueno, contanos. Claro, sí. La parte de la fortuna, que es, seguramente vamos a empezar hoy a hablar un poquito de esto, pero bueno, estuvimos tocando otros temas y aparte las preguntas de los oyentes, las incompatibilidades, pero que tiene mucho que ver la parte de la fortuna. Lo primero que tenemos que decir es que la parte de la fortuna, que así se llama en astrología, ¿no? No tiene nada que ver con eso, normalmente se le llama la rueda de la fortuna, ¿no? Que es que en el tarot se habla un poco de esto, y que tiene que ver con la suerte, o sea, en la astrología la parte de la fortuna no es algo que tenga que ver con la suerte en sí, ¿no? O sea, no es que la posición de la parte de la fortuna nos dice en qué área de la vida vamos a tener suerte, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Sí tiene que ver mucho la parte de la fortuna con con el ascendente. Muchísimo que ver. O sea, es muy difícil poder hacer una interpretación del ascendente de una persona, una carta, sin prestar atención a lo que es la posición de la parte de la fortuna en esa misma carta, ¿no? Porque, a ver, la parte de la fortuna, básicamente lo que nos está lo que significa la parte de la fortuna es cómo tiene que ser, o sea, cómo tiene que ser nuestra vida cotidiana, ¿sí? Para que la vida fluya, digámoslo de una manera, ¿no? O sea, cómo tengo de alguna manera, y fíjense qué interesante, porque cuando hablamos también del ascendente, que es, entre otras cosas, nuestra experiencia cotidiana de vida, ¿no? Fíjense que cuando hablamos de la parte de la fortuna, estamos hablando de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿cómo tengo que encarar yo mi vida cotidiana de alguna manera para que la vida fluya? Y de eso es bastante fortuna, o sea, eso tiene que ver bastante con la fortuna. En algún punto nosotros podemos decir que la parte de la fortuna tiene una importancia una importancia o tan importante como el mismo sol, digamos, ¿no? Porque yo de alguna manera, sabiendo qué cosas tengo que prestar atención ante todas las cosas que me van pasando en la vida, para que las cosas me vayan bien, de alguna manera está hablando de una clave muy importante no solamente para entender cómo o ver cómo se va desarrollando nuestro sol, sino también para poder lidiar con este ascendente. Y sobre todo cuando tenemos un ascendente, como recién estábamos hablando, de alguna manera en un elemento contrario, sobre todo a nuestra luna,
¿no? Que eso es lo que nos va a generar bastante tensión, ¿no? Como un ascendente en fuego y una luna en tierra, por ejemplo, como estábamos hablando, o en agua y aire, lo que sea, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, nosotros podemos pensar esto, ¿no? ¿Qué significaría una parte de la fortuna por ejemplo, la casa 1? O sea, la parte de la fortuna nosotros la podemos encontrar en una carta astral ubicada en un signo y en una casa, ¿no? Todos los elementos, salvo el ascendente, todos los elementos siempre están ubicados en un signo y en una casa. El signo siempre tiene que ver con el modo en el cual yo desarrollo algo, ¿no? No tiene que ver tanto con los contenidos, ¿no? O sea, hay un modo ariano de hacer las cosas, un modo geminiano de hacer las cosas, un modo sagitariano de hacer las cosas, pero ¿qué cosas, no? O sea, ¿qué cosas? O sea, las cosas que tenemos que hacer son es aquello que está marcado por las casas astrológicas. Por eso es tan importante. O sea, entonces el signo nos va a decir de qué modo tenemos que hacer. Entonces, supongamos que yo tengo una parte de la fortuna en la casa 1, ¿no? Que la casa 1, digamos que corresponde al signo de Aries, la casa 2 al signo de Tauro, la casa 3 al signo de Géminis. ¿Qué significa esto? O sea, tiene que ver de alguna manera con los temas, en el caso de Aries, ariano, en el caso de Tauro, los temas de Tauro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estuviera en casa 1, por tomar un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué cosa es la casa 1? Esto después lo vamos a ir viendo en detalle en los próximos programas con las distintas casas. ¿La casa 1 qué es? O sea, la casa 1 es el yo soy, mi identidad, mi autopercepción, ¿no? Mis aspiraciones, ¿no? Tiene que ver también mucho con lo que hablábamos recién, con la voluntad, con nuestra capacidad de persistir, de ser perseverantes con un objetivo, cueste lo que cueste. También tiene que ver con cómo me muestro, cómo soy para los demás, ¿no? Entonces, ¿qué significa una parte de la fortuna, supongamos en casa 1? ¿No? Bueno, significa esto, justamente, que yo tengo que, en la vida cotidiana, en las situaciones que van pasando, supongamos en el trabajo o en el estudio o en donde sea, a ver, ¿qué pasa? A ver, esto que está pasando va en contra de mis aspiraciones personales, por tomar un tema, ¿no? Digamos, ¿cómo afecta esto a mi voluntad? O sea, ¿me restringe mi voluntad de acción? Por ejemplo, ¿no? Afecta, digamos, el modo en que los demás me van a ver. Digamos, yo voy a poder lograr que los demás vean lo que yo realmente soy. Porque cuando hablamos de la imagen en este caso, yo quiero, o sea, la casa 1, yo quiero que los demás vean lo que realmente soy. Y esto es importante porque después podemos encontrar en otras partes de la carta, la casa 10, por ejemplo, que es la casa de Capricornio, que ya no es tanto la imagen, es que los demás vean lo que yo soy, sino yo quiero que los demás vean algo, que puede ser o no ser lo que yo soy, ¿no? Es la imagen pública, ¿no? Bueno, a ver, hoy en día ya hablar de esto es prácticamente vivimos todo el tiempo escuchando, digamos, viendo las campañas de marketing de los políticos, en la publicidad, etcétera, ¿no? En todo, digamos, siempre se crea una imagen, que después esa imagen, digamos, es en la mayoría de los casos, o es totalmente mentira, o no es tan así, hay cosas que están exageradas con un fin para poder vender o para poder convencer. En el caso de casa 1 yo quiero que vos me veas a mí como yo soy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, de alguna manera, ante las circunstancias de la vida, ya sea el ascendente que sea, yo no presto atención a estas cosas, bueno, ahí voy a tener un problema o me va a costar mucho más poder dialogar o poder interactuar con este ascendente. O sea, la parte de la fortuna es re importante para poder decir, bueno, a ver,
che, loco, siempre pasa lo mismo, como decíamos, ¿no? Sobre todo cuando tengo estas tensiones, ¿no? O sea, el ascendente en fuego, la luna en tierra o al revés o lo que sea. Para que no caigamos en esa trampa de decir, bueno, ir a lo conocido, que no siempre es lo mejor para nosotros, aunque sea bueno lo conocido, siempre lo mejor va a ser probar algo nuevo, porque en el probar algo nuevo y en arriesgarnos vamos a evolucionar como personas. Por más que, por más que después estemos peor que antes, a nivel material, pero sí vamos a estar mejor a nivel espiritual y a nivel sabiduría, ¿no? Entonces, si yo ante esas circunstancias de la vida me desentiendo de esto, digo, bueno, no importa, la verdad que, no sé, que, bueno, tengo que relegar mis aspiraciones personales, tengo que acatar lo que me dicen de arriba sin poder poner ninguna objeción, o las cosas las va a hacer otro y yo tengo que ver qué hago, o no sé, o vamos a tratar de fingir otra cosa. Bueno, eso va a ir totalmente en contra de lo que es mi parte de la fortuna en casa 1. Entonces, ahí voy a empezar voy a empezar a chocar con mi ascendente, o sea, con mi experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, en esto vamos a encontrar, y después lo vamos a ir analizando casa por casa, vamos a encontrar, así como encontramos esto, en la carta vamos a encontrar un montón de elementos que de alguna manera nos van a dar pequeñas llaves, gracias a las cuales nosotros vamos a poder surfear, digamos, ¿no? Estas contradicciones y estas tensiones, que en el fondo si nosotros de alguna manera ponemos en práctica todo esto, vamos a empezar a entender cómo cierra todo, ¿no? Porque de alguna manera esa tensión que se puede generar entre una luna y un ascendente, digamos, gracias a esa tensión yo puedo realmente bajar a tierra estas cuestiones que me está marcando, por ejemplo, una parte de la fortuna en casa 1, o en la casa que sea, que después vamos a ir viendo casa por casa, ¿no? Pero yo sí entiendo, o sea, hay una lógica, hay un camino trazado, entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si nosotros no vemos estas cosas, fácilmente y con razón, podemos terminar creyendo que la vida me condenó a esto, y muchas veces, a veces pasa, ¿no? En astrología que hay muchos juicios condenatorios, vos sos de tal signo, o sos tal cosa, sos así. Nada que ver, o sea, nada que ver, o sea, porque va totalmente contra la naturaleza de la astrología, ¿no? Primero estamos tomando un elemento del sistema y le estamos dando una preponderancia por sobre todo lo demás, que ya es un error, ¿no? Es un error hacerlo con el mismo sol, decir, vos sos de tal signo, como si eso fuera lo más importante, ¿no? Y para nada, no es para nada así. Entonces, esas tensiones, cuando las podemos empezar a enganchar con estas herramientas que nos va dando la carta, empezamos a entender que no son tensiones, que es el camino para que nosotros conectemos con esto. Porque si no estuviera esa tensión, yo no conecto con estas cosas, estas cosas que me está marcando la carta, la parte de la fortuna en casa 1. No podría conectar nunca. Entonces no hay, en el fondo no habría ninguna tensión. Sería el camino para poder lograr eso. No sé si se entiende más o menos. Por supuesto. De mi lado sí, no sé si Paula ahí le cerró. Igual, bueno, nos queda para la próxima, y ya cerrando el programa del día de la fecha, claro, nos queda que vayas casa por casa con este último tema para poder seguir desarrollándolo, por lo menos nos queda. Ahí no sé si Paula quiere agregar algo más como para ir cerrando el programa del día de la fecha. Ahí la veo que está desesperada por hablar. A ver. No. La verdad que muy interesante. Me reservo para el próximo jueves si es que nos encontramos en esta misma hora. Me voy a anotar todas las preguntas. ¿Cómo? No, que me voy a anotar las preguntas para el próximo programa. Dale. Y así ya tengo el esquema, como mi lunes. Tengo que tener todo bien esquemático, bien prolijito, si no, no sale. Muy bien. Pero bueno, muy bien. Estuvo muy bueno y bueno, muchas gracias a todos. Antes de terminar, cualquiera que quiera hacerme una consulta o lo que sea relacionado con la astrología, con la cuestión del programa, pueden entrar a mi página web que es astroastrología.com.ar. Ahí está el WhatsApp, el Instagram, formulario de contacto, ahí se contactan y con todo gusto contestamos todas las preguntas que quieran. Bueno,
Chao, Pau, nos vemos en la próxima. Víctor, un Gracias, placer Gaby. como siempre. Bueno. Gracias, querida. Bueno, nos volvemos a Chao, encontrar chao. entonces, Víctor, el próximo jueves a partir de las 17 horas aquí por Radio Divergentes. Dale, estamos viendo el próximo jueves, un gusto y gracias, saludos a ustedes dos y a todos los oyentes y bueno, muchas gracias por todo.